Antes estaba muy bien, amén, ¿dónde estás, Angie? Estaba lleno del Espíritu, amén, Angie. Pero amén, hermanos, si tú estás visitándonos acá, en verdad es una celebración. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el día de hoy? Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y tú hoy puedes hacer de su día el día más increíble de su vida, dependiendo de las decisiones que quiere tomar. Hermanos, acompáñenme en una oración. Padre, qué alegría estarnos acá en esta mañana. Padre, gracias por traer a cada uno de sus discípulos, a cada uno de los invitados también, porque sabemos que el Señor quiere que escuchemos la palabra de hoy, Padre. Ayúdenos, Padre, que la prédica de hoy no tenga ninguna origen humana, a ninguna interpretación particular, pero que sea tu Espíritu moviendo nuestros corazones, tu Espíritu convenciéndonos, inspirándonos a cambiar, Padre. Ayúdanos a entender que el momento que abrimos la Biblia es su palabra para que estamos escuchando, es su voz, su ánimo para nuestros corazones, para que salgamos acá decididos, no a salir de la cruz infructuosa como muchas personas, Padre, pero que podemos entender que la cruz, ese hecho de amor por nosotros, en verdad es el suficiente para cambiar nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a salir de acá llenos de gratitud, llenos de ánimo, y que podemos tener ese servicio, Padre, con una celebración, que estamos acá para honrar a ti, Padre, para alabar a ti, Padre, pero para ser más como Jesús. Padre, te amamos tanto, Padre, gracias por esta mañana, en nombre de Jesús que te oramos y agradecemos, amén. Hoy es un día muy especial por algunas razones, y una de ellas es que tenemos hermanos de la Iglesia de México visitándonos, amén. Y yo quiero pedir para Roberto y Sebastián que están de pie, amén. Dos hermanos increíbles. Roberto es puro mexicano, ¿no? Nació tomando leche de Chile, amén. Chile ahí picante. Y bueno, Sebastián es de Frankfurt, amén, de Alemania, amén. Entonces estás aprendiendo a comer chile ahora, amén. Pero también, hermano, es una muy bueno. Hoy es un día increíble porque ayer fue día de salvación, amén. Ayer una mujer increíble llamada Kelly fue bautizada, amén. Y estás allá escondida, amén. Pero amén, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Como saben, estamos casi terminando el libro de Hechos. Entonces vamos para Hechos. Y hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 21, 22 y 23. Y pensando en esos capítulos en la vida de Pablo, antes de abrir en Hechos 21, acompáñenme en Hechos 9. Hechos capítulo 9. Algo para entendermos de esos capítulos, amén. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Acá la Biblia dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Versículo 16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Acá es una escritura poderosa. Y acá vemos el destino que le espera a Pablo. Se le acepta el desafío de ser un discípulo de Jesús. Dios quiere utilizar a Pablo de una manera poderosa para anunciar las buenas nuevas a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Y la palabra esparcir las buenas nuevas, acá ya está como más traducido correctamente. Pero acá la otra traducción es evangelizar a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. La palabra evangelizar literalmente significa esparcir las buenas nuevas. Y todos queremos ser utilizados por Dios, amén. Amén. Todos queremos hacer de nuestra vida algo que vale, algo significativo. Amén. Y es increíble que cuando Dios llama a Pablo para ser su instrumento escogido, en el versículo 16 dice: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Título de la prédica de hoy: usados poderosamente por Dios. Acá Pablo, Dios iba a utilizar él como instrumento, pero dice: mira, vas a sufrir por mi nombre. Primer punto: evangelizar trae sufrimiento.
¿Quieres saber si estás siendo utilizado por Dios? Es solo preguntar qué tanto estás sufriendo por Dios. Y ahora sí, vamos para Hechos capítulo 21. Y puede parecer un poco irónico, ¿cómo así esparcir las buenas nuevas trae sufrimiento? Y acá en Hechos capítulo 21, Vamos, hermano. como estamos estudiando el libro de Hechos, miramos los 3 viajes misioneros de Pablo. Primer viaje misionero del capítulo 13 al capítulo 14 del libro de Hechos. Segundo viaje misionero está el capítulo 15 a la mitad del capítulo 18 de Hechos. Y el tercer viaje misionero es la mitad del capítulo 18 hasta el capítulo 21 de Hechos, que fue donde terminamos el domingo pasado. Y hoy vamos para el capítulo 21. Y solo para dar un poco de contexto, antes de leer el versículo 27, Pablo llegó a Jerusalén y fue a ver al líder de la iglesia en Jerusalén, que era Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y Pablo habla con Jacobo y habla con los apóstoles y les cuenta todas las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en medio de los gentiles. Ella anima a los hermanos. Jacob también cuenta para Pablo todo lo que Dios está haciendo, las buenas noticias de lo que Dios está haciendo en medio de los judíos allá en Jerusalén. Ellos comparten buenas noticias. Pero Jacobo dice algo para Pablo. Dice, pero Pablo, solo hay un problema. Muchos de los judíos de acá han dudado si estás realmente siguiendo la ley de Moisés, porque ellos han sido envenenados por los perseguidores. Persecución envenena. Por lo tanto, Pablo, queremos que tú hagas un voto de purificación. Lleve contigo más 4 hermanos que tienen que hacer ese voto. Y eso fue exactamente lo que Pablo hizo. Entonces, en ese intento de Pablo estar bien a los ojos de Dios y bien a los ojos de los hombres, algo pasa. Versículo 27. Vamos, Julio. 27. Dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdenos. Ese es el individuo que anda por todas partes, enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes había visto en la ciudad Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Miren qué pasa acá. La ciudad se alborotó cuando supieron que Pablo estaba en la ciudad, pero los judíos asumieron que Pablo había metido a Trófimo, o sea, un griego, en el templo, porque simplemente lo vieron acompañado de Pablo antes. Acá podemos aprender algo muy interesante. Nunca asuma nada. Nunca asuma nada. Tú vas a mirar que por suponer que Pablo había traído a Trófimo dentro del templo, él casi fue muerto. ¿Tú eres alguien que asume las cosas? ¿Eres alguien que cuando tú creas una realidad en su mente de ciertas personas y tú no hablas con ellas para nada y en tu mente tú crees que es la verdad, pero tú simplemente estás suponiendo? Estoy suponiendo que ese hermano me habló así. Estoy asumiendo que esa hermana me habló así. No, ese hermano hizo eso, pero tú habló con él. No, es que yo creo que sí, porque mi perspectiva fue así que me pareció. ¿Tú eres alguien que asume las cosas? ¿Que supone las cosas? Nunca asuma nada. ¿Sabes por qué? Tú estás 99% del tiempo equivocado. Entonces, bueno, nunca asuma nada. Pero acá es muy interesante porque tú puedes ver cómo la persecución siempre siguió a Pablo en su esfuerzo de compartir su fe. Amén. Mira el versículo 30, ¿qué pasa? Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hasta la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Acá Pablo es rescatado por los romanos, los gentiles, de su propio pueblo que quería matarlo.
Ellos estaban llenos de odio simplemente por suponer algo. Y mira lo que pasa. Pablo, en medio de esas personas que querían matarlo, mira la actitud de Pablo, versículo 39. Acá le estás hablando con el comandante romano, centurión, y dice: no, yo soy judío natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo: por favor, permítame hablar al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas y hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Mira qué increíble. Toda ciudad se alborotó por Pablo, porque asumió falsamente que Pablo había desobedecido la ley. Y muy interesante que Pablo habla con el comandante y dice: mira, yo quiero hablar con ellos. Y Pablo no les habló en griego, no les habló en latín o en hebreo, sino les habló en arameo, que era el propio idioma del pueblo de esa tierra. Y Pablo, haciendo eso, compartiéndoles en arameo, Pablo está diciendo: mira, ¿no ves? Yo soy uno de ustedes. Y Pablo comparte la historia de su conversión, que ya lo conocemos. Pero vamos al versículo 15 de Hechos 22, versículo 15. Acá está toda la conversión de Pablo. Puedes leer después con más calma. Versículo 15 dice: tú le serás testigo ante toda persona de todo lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Amén. Mira qué increíble. Acá es una escritura que es la propia conversión de Pablo. Pablo está diciendo acá. Y esa escritura contraría una de las grandes falsas doctrinas que vivimos hoy en día. Que hoy en día tú eres perdonado cuando tú haces una oración y tú sinceramente haces de corazón con Dios. Pero la Biblia dice que el momento que lavamos de nuestros pecados, que invocamos el nombre de Dios, no es cuando tú levantas la mano, haces: Dios es fiel, yo amo mucho a Dios, yo creo en mi corazón que Dios... No es en ese momento. Bíblicamente es el momento del bautismo. Es el momento en que invocamos el nombre del Señor y que lavamos de nuestros pecados. Y lo que me impresiona mucho de esa escritura es que hasta Pablo necesitó de algo en su vida poniendo urgencia en su corazón. Hasta Pablo necesitó de Ananías: Pablo, ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando yo pienso en eso, pienso en nuestra querida hermana Kelly. Amén. Kelly estudió la Biblia por un tiempo, pero sabes, Kelly, Dios puso Natalia, Angie, Baitza, otras hermanas, Julie en la vida de Kelly, y poniendo urgencia en su corazón para tomar decisiones. Kelly, ¿qué esperas? Y ayer Kelly fue bautizado. Amén. Pero sabes, cuando eres bautizado, es cuando eres realmente lavado de tus pecados. Y cuando tus pecados son lavados, perdonados, es cuando puedes tener una relación personal con Dios. ¿Qué el Espíritu está diciendo para ti hoy? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para estudiar la Biblia? ¿Qué esperas para vivir como discípulo? ¿Qué esperas realmente para ser bautizado? Si tú estás visitándonos, esa es la pregunta. Lo que Ananías habló, lo que el Espíritu de Dios quiere hablar contigo. ¿Qué estás esperando? En versículo 17, como seguimos acá en la conversión de Pablo, algo muy poderoso. Versículo 17 dice: cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Mira qué poderoso la conversión de Pablo. Pablo está hablando para Dios. Dios, los judíos saben, los cristianos saben que yo era uno de sus principales perseguidores. Yo cuidaba la ropa de aquellos que derramaron la sangre de Esteban. Yo azoté a muchos cristianos. Y Dios está hablando para Pablo: Pablo, la puerta sí está cerrada, pero la ventana está abierta para ir a los gentiles. Y a veces como discípulos
vemos muchas puertas cerradas en nuestras vidas. Y nos sentamos en autocompasión. Quedamos sentados. Pensamos que Dios no entiende para dónde nos estás llamando ahí. Pero Dios, yo creo que tú no conoces mi vida. Yo creo que no sabes mi pasado. No sabes lo que yo viví. No sabes mis traumas. No sabes lo que yo ya he hecho. Y vemos muchas puertas cerradas. Pero Dios quiere que mires alrededor y mires que hay una ventana abierta. Y muchas veces la ventana abierta es por medio del sufrimiento. Es por medio de lugares que nunca pensó en ir antes. Hacer cosas que nunca imaginó que haría antes. ¿Sabe, hermanos? Cuando Pablo terminó de hablar, la multitud levantó la voz y gritaron para que Pablo muriera, fuera muerto. Empezó un disturbio entre los judíos por Pablo, hasta que el comandante romano lo llevó al cuartel, puso cadenas en Pablo y estaba listo para azotarlo. Y mira el versículo 25 lo que pasa. Hechos 22, 25. Cuando estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿quién va a ser usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó a Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Mira qué increíble. Pablo era un ciudadano romano. Y Pablo, cuando estaba en problemas, le sacó su green card, le sacó la tarjeta de ciudadano romano. Acá, mira, la cédula ahí romana, ¿entiendes? Eso me ayuda a veces yo estoy en la calle acá en Bogotá y yo soy de bici, una policía me para y yo muestro mi cédula y digo: ¿tú eres de acá? Yo no, sigue. Eso ayuda mucho. A veces como yo ni muestro la cédula, yo solo hablo: buenos días, Bessie. Él siga. ¡Vamos, Tulio! Man, en mi mente yo estoy el más rollo posible, pero no. Rollo. Ahí es para probar mi punto, man. Pero mire qué increíble. Pablo era ciudadano romano y Dios lo hizo así para cumplir con su destino. Amén. Dios hizo a Pablo nacer en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto. Y Dios le hizo nacer un ciudadano romano. ¿Ya te has preguntado por qué no eres más alto? O para Manuel, ¿por qué no eres más bajo? ¿Ya te has preguntado por qué tienes ese color de piel? ¿Ya te has preguntado por qué has nacido en ese exacto lugar, en ese exacto tiempo, en esa exacta familia? Es porque Dios formó su ADN y te hizo exactamente perfecto para el destino que Dios te está llamando. Tulio, ¿por qué yo no soy más alto? ¿Por qué yo no soy más bonito? ¿Por qué yo no soy más inteligente, más habilidoso en deportes? Porque si fueras así, si Dios te hiciera diferente, serías muy orgulloso para ser un discípulo de Jesús. Por lo tanto, tengo un desafío para ti. Cuando llegues a su casa y mírate al espejo, imagina el destino por lo cual Dios te ha creado. Y acá, hermanos, por el alboroto en la ciudad, el comandante lleva a Pablo ante el consejo para ser juzgado por los judíos. En Hechos 23, versículo 1, ya estamos terminando, amén. Hechos 23, versículo 1. Cada Biblia dice: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan la boca. ¡Hipócrita! A usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron:
¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo era un hombre de convicciones profundas. Y si tú miras abajo de su Biblia es muy interesante, pero cuando Pablo fue injustamente abofeteado en el rostro, él lo llama de hipócrita. Y si tú miras abajo de la Biblia dice pared blanqueada. Cuando Pablo fue justamente golpeado en el rostro, él dice, ¿qué haces? Su pared blanqueada. Imagina escuchar eso. Su hipócrita. ¿Qué estás haciendo? Y los judíos hablaron, Pablo, ¿no sabes que este es el líder de tu pueblo? Acabaste de violar la palabra de Dios. Y acá miramos algo increíble, hermanos. Pablo simplemente se disculpa mencionando la propia escritura que había violado de Éxodo. Pero lo increíble es que en medio de su error, en medio de su pedido de disculpas, Pablo admitió que estaba equivocado, pero estaba firme en sus convicciones por lo que era correcto. ¿Sabe? Como discípulos, a veces viene una idea en nuestra mente, que por conocer la verdad, por la gracia de Dios, por tener la verdad, por ser discípulos, no podemos equivocarnos. No podemos fallar. Y cuando fallamos, vienen discípulos con la mente farisaica y dicen, uy, pero ¿cómo pudo hacer eso? Pero no es un discípulo de Jesús. ¿Cómo pudo equivocarse? ¿Cómo pudo fallar? No puedo creer que cometió un error. Eso es inaceptable. Pero la realidad, hermanos, hasta Pablo se equivocó. Discípulos maduros son los que reconocen su pecado, reconocen su falla y cambian con Dios. Yo quiero animar acá en esta mañana, hermanos. Si un hermano peca contra ti, no quedes sorprendido. ¡Ay! ¿Cómo? Yo pensé que eso era el reino de Dios. Yo pensé que entonces era amor. ¿Sabes? Si alguien pecó contra ti, muestra su falla con amor para ganar su corazón. Y si tú se equivocaste, como yo no puedo pedir perdón, pues si no, como va a ver que yo me equivoqué, yo no puedo bajar los brazos. Para nada. Si tú se equivocó, pides perdón, admite su error. Nada es perfecto. Pero es muy importante entender eso. Porque si tú, pero ¿por qué la iglesia no es perfecta? Porque tú estás acá. Porque yo estoy acá. Simplemente por eso. Por eso que la iglesia no es perfecta. Pero sin duda, hermanos, si quieres causar un impacto como discípulo, y queremos, amén, para Dios. Pero debemos entender que los humillados serán exaltados. Y Dios se opone a los orgullosos. ¿Sabes? No permite que la arrogancia, hasta por ser un discípulo, haya arrogancia en su evangelismo. Que por tener la convicción sobre la verdad es superior a otras personas. Nunca permita eso. Porque un día un hombre preguntó, ¿qué es evangelismo? Es simplemente un mendigo mostrando al otro mendigo dónde encontrar pan. Nada es mejor que nadie. Pero la realidad es que estamos hambrientos espiritualmente. Hemos encontrado pan y queremos compartirlo. Amén. Lo que pasa acá después en la historia, no voy a leer por el tiempo, tú puedes leer en su casa después. Pero Pablo inteligentemente divide a los perseguidores. Pablo tiene mucha astucia acá, dividió a los que perseguían a él con el tema de la resurrección, que era su mensaje, era lo que creía. Ellos quedan divididos, viene un alboroto de nuevo por causa de Pablo, como siempre, amén. Y algo increíble en la noche siguiente pasa, versículo 11. Dice, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo, le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Acá, como debemos entender ese mensaje, Pablo era un fariseo de pura cepa. Tú puedes mirar en el propio versículo 6. Yo soy fariseo de pura cepa. Donde él estaba el consejo, muy probablemente era donde él soñaba, aspiraba a trabajar un día. El consejo tenía los principales líderes de todo Israel. Quizás en un tiempo era quien admiraba mucho y quien soñaba a ser parte un día. E imagina estar ante el consejo y ver cómo ellos están divididos y lejos de la verdad. Y ellos quedan divididos y después Dios le aparece un sueño en una visión acá para Pablo y dice, ánimo, ahora vas a Roma.
Y miramos en Hechos 19 que el plan de Dios para Pablo era para ir a Roma. ¿Por qué? ¿Cuál era la ciudad más influyente del mundo en ese tiempo? Roma. En Roma tenía la persona más influyente de todas, César. Si él llega a César, sabe que ese mensaje de las buenas noticias va a esparcirse por todo el mundo. Pero imagina la prueba de llegar a la ciudad más influyente de todas y estar más cerca de la persona más influyente de todas. Imagina la prueba. Y ahora, después de todo eso, por eso que Dios le aparece y dice: ánimo, Pablo. Yo quiero preguntar, quizás hoy tú estás estudiando la Biblia y te has enfrentado con pruebas en su carácter. Quizás hoy tú estás en una lucha interna entre creer en la Biblia, tomar la decisión de seguirla, o creer en sus sentimientos, en lo que piensa, en sus experiencias del pasado, todo lo que vivió, en lo que parece realidad para ti. Quizás estás en una lucha interna entre someterse a las Escrituras o someterse a su propio entendimiento de la vida. Y quizás realmente ir a Roma es una prueba. En verdad, quizás está luchando internamente, pero yo quiero animar que sí es un desafío. Sin duda es un desafío. Pero hoy Dios te está diciendo: ánimo. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de lidiar con su carácter. Hoy es el día de salir de acá con una decisión de estudiar la Biblia, ser un discípulo y ser bautizado. Amén. Porque para entender algo, para ser un discípulo, para ser guiado por Dios, para ser utilizado por Dios, debemos escuchar el ánimo de Dios. Y acá el versículo 12, yo voy a explicar algo rápidamente, no voy a leer todo, pero el versículo 12 dice: muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Eso era un grupo de hombres devotos que juraron bajo maldición hacer un ayuno de comida y de bebida. No vamos a comer nada y beber nada hasta que Pablo sea asesinado. La realidad, hermanos, es que Satanás es muy devoto para matar a ti. Satanás está devoto. Satanás no descansa. Satanás no tiene vacaciones. Él no descansa el viernes en la noche o descansa sábado en la noche. Él deja de trabajar y ahí tú quedas más tranquilo ahí. Y después, después la guerra, la batalla espiritual empieza. Para nada. Satanás está día y noche trabajando incansablemente para llevar su alma para el infierno. Y él no va a descansar hasta que logre hacer. Con Pablo tenía un grupo de 40 hombres que querían matar a él. Y hicieron un ayuno. Personas del mundo son muy comprometidas para hacer el mal. Es tan increíble ver discípulos comprometidos para glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué pasa? Y esa parte que yo no voy a leer, tú puedes leer después. Pero en ese momento miramos que Pablo tenía un sobrino. Y el sobrino de Pablo es que se enteró que los judíos estaban conspirando a matar el tío Pablo. Entonces su sobrino le habla a Pablo. Pablo consigue una protección del gobernador de Roma y él decide trasladar a Pablo de Jerusalén a Cesarea. Pero, como yo hablé, aunque Satanás no es devoto para destruir a ti, al mismo tiempo Dios cuida de sus hijos. ¿Qué tan protegido estaba Pablo? Mira el versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además, escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Mira qué increíble. Sí querían matar a Pablo, pero mira la protección de Dios acá. Tuvo 200 soldados, 70 de caballería y 200 lanceros. Imagina eso como una guarda, ¿cómo habla eso? Guardaespaldas. Imagina solo tener un guardaespaldas, imagina solo tener ahí, no sé, Manuel a su lado, amén, de guardaespaldas. Tú ya se sientes muy chévere, amén, increíble, cualquier cosa habla ahí con él. Pero imagina tener 200 soldados, 70 de caballos y 200 lanceros. Pero sabes, hermanos, Dios es así. Dios es así. Dios cuida de ti. Y Dios utilizó a Claudio de una manera poderosa. Claudio, cuando se entera que quiere asesinar a Pablo, él toma la decisión de llevar a Pablo al gobernador Félix
para protegerlo. Y eso vamos a mirar en Hechos capítulo 24 el próximo domingo. Pero en conclusión, hermanos, con los capítulos que hemos estudiado en el libro de Hechos hoy, entendemos que esparcir las buenas nuevas va a traer sufrimiento emocional, va a traer sufrimiento físico, sufrimiento financiero. Pablo no tenía nada acá, pero hasta espiritualmente vas a llevar golpes en su fe. Pero yo quiero que pregunte a ti mismo: ¿es mi vida, es mi fe, es mi doctrina aún digna de persecución? Ser un discípulo, en otras partes, es decir, que tu vida es un mensaje. ¿Su vida es digno de sufrir persecución? Sabe, hermanos, todos queremos ser utilizados por Dios, sin duda, pero tenemos que entender que ser utilizados por Dios es algo increíble. Dios nos va a llevar a lugares donde nunca imaginábamos ir. Solo pregunta para un discípulo que estás acá y cuando estudió la Biblia. Pregunta si él imaginó que su vida sería como estás ahora como discípulo y haciendo lo que hace día a día como discípulo. Para nada. Es increíble ser utilizado por Dios y un día estar en el cielo, pero debemos entender que va a haber sufrimiento, porque nuestra vida es nuestro mensaje. Y para Dios sea la gloria. Amén.